Continuando con la explicación de la formación de paladar y conductos nasales, bueno, pues nuevamente les comento, esta fue la última lámina que vimos. Les decía, como nos señala aquí la manita, viene la cresta palatina derecha, la cresta palatina izquierda, van desarrollándose, creciendo a partir de la proliferación del mesodermo, principalmente mesodermo de los procesos maxilares en la parte interna, y tendrán que alcanzar la línea media. Este paladar secundario, recuerden que el paladar primario es este que está acá, que se formó del segmento intermaxilar. Este paladar secundario termina de formarse aproximadamente en la 12ª semana. Aproximadamente en la 12ª semana es de las últimas estructuras, en lo que se refiere a la morfogénesis del producto, es de las últimas estructuras junto con los genitales externos que se forman. Y les decía que se va cerrando de adelante hacia atrás, de tal forma que lo último que se va a conformar es la úvula o campanilla. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a encontrar nosotros que pues va avanzando el acercamiento. Recuerden, todo esto es segmento intermaxilar, centro del labio inferior, del labio superior, perdón, centro del labio superior, el surco subnasal, la parte de la encía, donde van a brotar los 4 incisivos superiores, que forma parte también de esto que es el paladar primario. Esto es el paladar primario, también proveniente del segmento intermaxilar. No se les olvide decir segmento intermaxilar, es decir, fusión de los procesos nasomediales entre sí, pero para no estar repitiendo lo mismo cada rato. Pues y abajo del paladar primario está el segmento intermaxilar del maxilar superior. Vean cómo aquí ya se cerró esta parte, pero como nos marcan las flechas, sigue avanzando hacia el centro la cresta palatina derecha, y lo mismo va haciendo la cresta palatina izquierda. Si se fijan un poquito, acá al fondo se ve el tabique nasal que viene avanzando de arriba hacia abajo. Ahorita vamos a ver unos cortes coronales donde nos vamos a entender mucho mejor. Veamos una semana más adelante, aquí ya andaremos entre la 10ª y la 11ª semana. Vean cómo ya el avance. Aquí tenemos el paladar primario, parte central del labio superior con su surco subnasal. Vean ya toda esta región anterior del paladar secundario ya se formó por la unión de las crestas palatinas derecha e izquierda. Ya como nos señalan las flechitas, pues ya falta que se fusione nada más la región más posterior de estas crestas para que quede completamente cerrado el paladar secundario. Esta región que ven aquí es el tabique nasal. ¿Ven lo que se ve al fondo hasta acá? Todavía esto que está aquí es parte del tabique nasal. Y esto ya es en la 12ª semana. Esta es una fotografía, pero podemos trabajar con esa fotografía. Aquí está el labio superior. Tenemos el paladar primario, que llegaría hasta por acá. Y aquí tenemos el rafe palatino, que es el sitio donde se fusionaron. Vean, acá está terminando de fusionarse la cresta palatina. Voy a poner CP de cresta palatina derecha y la cresta palatina izquierda, lo cual les acabo de decir sucede en
la 12ª semana aproximadamente. Aquí ya tenemos, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué hay del otro lado? Del otro lado está la nariz, están los conductos nasales, que antes eran un solo conducto nasal, pero como seguramente ya se fusionó el tabique nasal con el rafe palatino del otro lado, entonces ya esto por un lado nos separa la boca de la nariz y por otro lado nos separa el conducto nasal en un conducto nasal derecho y otro conducto nasal izquierdo, gracias a la proyección, al crecimiento, al desarrollo y la fusión de el tabique nasal con las crestas palatinas. 12ª semana, el trabajo está hecho, está completamente formado. La última parte que se fusiona es esta, donde se va a formar la úvula. Aquí está el rafe palatino que les mencionaba. Aquí se forma el frenillo del labio superior. Esto es labio superior. Esta sería la región de el paladar primario. Esto que estoy marcando aquí sería el surco subnasal. Esto sería el sitio de la encía superior donde van a erupcionar, donde van a emerger los 4 incisivos superiores. Este es el paladar primario. Lo que está abajo es el segmento premaxilar del maxilar inferior, del maxilar superior, perdón, y aquí tenemos el rafe palatino. Es decir, las crestas palatinas que nacen desde acá, y no olviden, las crestas palatinas se forman a partir de los procesos maxilares del primer arco. Las crestas palatinas primero se van a fusionar, primero se tienen que fusionar con el paladar primario, y ya que se fusionan con el paladar primario, se van a ir fusionando entre sí de adelante hacia atrás para conformar todo el paladar secundario. Recuerden que decir paladar primario y paladar secundario es estar hablando de aspectos embriológicos, no es estar hablando de aspectos anatómicos. Si hablamos de aspectos anatómicos, decimos el paladar duro y el paladar blando. No, el paladar duro pues llega hasta por acá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los huesos palatinos, y ya acá en esta región pues es una región carnosa donde tenemos mucosa, tenemos tejido conectivo, pero no tenemos hueso. Todo esto sería paladar duro y este sería paladar blando. Pero entendamos, el paladar primario y una buena parte del paladar secundario van a formar el paladar duro, y la parte más posterior del paladar secundario, fíjense bien lo que estoy diciendo, escúchenlo varias veces si es necesario, van a formar al paladar blando. Espero se entienda la diferencia. Esa es la forma como a partir entre la séptima semana que se forma el segmento intermaxilar hasta la 12ª se va a desarrollar el cierre del paladar secundario y del tabique nasal para formarnos ya la separación completa de las cavidades nasales derecha e izquierda y de la boca. Hagamos un corte coronal. Es decir, vamos a regresarnos así rápidamente a esta diapositiva. Hagamos un corte coronal de esta diapositiva. Es decir, vamos a agarrar un cuchillo
Vamos a agarrar un cuchillo y vamos a hacerle su corte coronal. ¿Sí? Vamos a meterle el cuchillo así y que salga por acá. No quiere salir, a ver, salió. Ok, y vamos a quitarle toda la parte anterior de la cara. Entonces vamos nosotros a ver esto. Vamos a ubicarnos. Estos van a ser los ojos en desarrollo. Esto es proceso maxilar. Todo esto es proceso maxilar. Okay, proceso maxilar. Proceso maxilar, todo hasta acá es proceso maxilar. Aquí le voy a decir poner PM, que no quiere decir trazado meridiano, sino proceso maxilar. Ahí ustedes le completan. Esta es prominencia frontonasal. Esto que está acá será el tubo neural. Bien, espero que ya una vez ubicados en las estructuras, acá estará, miren, todo esto de acá va a ser proceso mandibular. Okay, nada más que no lo pongo fusionado porque acuérdense que hicimos el corte coronal. Pero bueno, este sería un conducto común en donde está la nariz. Esto sería conducto nasal, que van a ser el derecho y el izquierdo, y esta sería la región de la boca, pero todavía no están separados. ¿Por qué? Porque no se han fusionado las crestas palatinas. De hecho, las crestas palatinas aquí están empezando a formarse. Y vean cómo se forman de los procesos maxilares. ¿Okay? Tenemos ambas crestas palatinas. Esto que está aquí y que no va a venir en el examen, pero es también parte de formación de la cara. Esta es la lengua que está en formación. Bien, fotografíen en su mente esta figura. Vámonos a esta figura. Voy a ubicarlos nuevamente. Esto, bueno, voy a cambiar de color. Esto es el tabique nasal. Recuerden que sigue siendo un corte coronal. Fíjense cómo el tabique nasal ya va creciendo hacia abajo. Y acá mientras se van formando lo que van a ser los cornetes. Recordarán que los cornetes, que también se forman a partir del proceso maxilar, recuerden que los cornetes son regiones osteocavernosas que tenemos en las paredes laterales de los conductos nasales. Todo esto va a ser tabique nasal que va creciendo en este sentido, de arriba hacia abajo. Recuerden que es un corte coronal. Estas son las crestas palatinas. La cresta palatina derecha, la cresta palatina izquierda, que están creciendo. Fíjense cómo en el anterior se veían hacia abajo, ¿no? Casi verticales. Fíjense cómo acá ya se ven más levantadas, se ven ya en un sentido horizontal. Y vamos a poner el color, ya está. Y se van dirigiendo en este sentido. Acá está la lengua, la tongue en inglés, tongue. Aquí está la lengua.
Y eventualmente esto se tendrá que cerrar. Viene más adelante, pero ya lo estoy cerrando de una vez. Cuando se cierre esto, porque las crestas palatinas se fusionaron, al mismo tiempo el tabique nasal se tiene que fusionar aquí, y entonces ya tenemos un conducto nasal derecho, tenemos un conducto nasal izquierdo, tenemos una cavidad oral y tenemos completamente separada a la boca de la nariz por la fusión de esas crestas palatinas, y completamente separado el conducto nasal único en un derecho y un izquierdo por la fusión de el tabique nasal con las crestas palatinas. Ok, si nos vamos a la siguiente figura, vemos cómo se van aproximando cada vez más hasta que termina en esto, ¿no? Hasta que termina en esto, ya podemos ver aquí como felizmente este es el tabique nasal. Esta es la cresta palatina izquierda. Esta es la cresta palatina derecha. Este es el rafe palatino, cresta palatina derecha. Esta es parte de la cavidad oral. Cavidad oral. Esta es la lengua, que luego vamos a hablar de ella. Ok. Y entonces ya con la fusión de el tabique nasal aquí, ya se forma un todo, se forma un conglomerado que me va a permitir a mí borrar esto para hacer una sola imagen de esta forma. Ok, ya tengo una sola imagen en donde el tabique nasal y las crestas palatinas forman una estructura, pudiéramos decir, ensamblada perfectamente para que nos separe los conductos nasales derecho e izquierdo. Este es uno de los cornetes, posiblemente el inferior, no sé, depende a qué altura sea el corte coronal, la lengua, la cavidad oral. ¿De acuerdo? Aquí están los ojitos. Mientras todo esto está sucediendo, acuérdense que estamos rotando en este sentido. Para que la boca se haga más chiquita, la nariz se quede menos ancha y los ojos queden más cerquita uno del otro. ¿Sí? Estas figuras ya las vimos. Ahora vamos a hablar de malformaciones congénitas. ¿Okay? Vamos a hablar de malformaciones congénitas, pero eso lo haremos en un tercer video. Hasta aquí dejamos este video y ya el último será de malformaciones congénitas.